Regresamos con más de noticias en Globovisión Internacionales. Abordamos a fondo la crisis política y social que se vive en Perú, al menos en lo más reciente, desde el mes de diciembre. Además, se suma la noticia esta semana de la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Analizamos esto y más hoy con nuestro invitado Oscar Díaz, analista internacional. Está conectado con nosotros desde Lima. Lo saludamos. Feliz día. Hola, ¿qué tal? Encantado. Oscar, gracias por acompañarnos. Bueno, hemos visto cómo en este caso, por supuesto, Toledo está envuelto en este caso de corrupción o este mega escándalo de Odebrecht, y es Perú uno de los países más afectados por este mega escándalo. Pero no solo ese es el escenario, sino que también vemos cómo hay 3 expresidentes peruanos en la misma cárcel, y también durante los últimos 6 exmandatarios se han visto envueltos en casos de corrupción. Este es el escenario que se vive en Perú. Es Perú un país corrupto, sus mandatarios son corruptos. Es lo que nos dice todo lo que está sucediendo y todas estas investigaciones. Bueno, hay 2 maneras de ver siempre la vida, ¿no? El vaso medio lleno o medio vacío. El vaso medio vacío es efectivamente que Perú tiene hoy a 3 expresidentes en cárcel, un expresidente suicidado para evadir a la justicia, y 3 presidentes más procesados. Entonces, obviamente podríamos ganar un récord Guinness fácilmente con este grupo de expresidentes. No creo que haya en el mundo ningún caso en el cual un país tenga tantos expresidentes presos o procesados. Ese es el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que tampoco creo que haya ningún país que se haya atrevido a juzgar, procesar y encarcelar a expresidentes. Y eso es bueno. Eso es bueno porque significa que hay un poder judicial que funciona y que en el Perú hay corruptos y los metemos a la cárcel o los procesamos. En cambio, en otros países no podemos decir lo mismo. Entonces, uno puede ver la fotografía desde el ángulo que quiera, pero estas son las 2 caras de la moneda que es bueno, digamos, analizar. Por supuesto que preocupa el tener expresidentes que además no son expresidentes de hace 30, 50 años, ¿no es cierto? Son presidentes, los últimos 7 presidentes del Perú, exceptuando 2 que fueron de transición. Hablo de Valentín Paniagua y de el señor Francisco Sagasti. Todos los demás han terminado procesados. Bien, estimado Oscar, ¿y cómo esta extradición del expresidente Toledo viene a redimensionar este escándalo de corrupción de Odebrecht y las investigaciones que se han hecho en estos últimos años por los sobornos que supuestamente aceptaría de parte de la compañía brasileña? Bueno, definitivamente el caso del expresidente Alejandro Toledo es el caso más claro y notorio de corrupción vinculada a Odebrecht en el Perú, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un supuesto soborno que hay que probar, pero que la Fiscalía dice tener ya todos los indicios, porque factura no hay, ¿no es cierto? La corrupción no da facturas, pero sí hay un camino del dinero, hay testimonios, hay un empresario muy amigo de Alejandro Toledo, ya fallecido, el señor Weissman, que llegó a declarar a la Fiscalía y que dijo y confesó que él había sido el receptor de 35 millones de dólares de Odebrecht, de los cuales él se quedaba con 5 y le entregaba 30 al señor Alejandro Toledo a través de la empresa Ecoteva. O sea, hay un testimonio real que no se puede negar. Y después ahí está la ruta del dinero. Ese es el caso más claro. Vale la pena informar a nuestros amigos, a los que nos están viendo, que no solamente se trata en este caso del presidente Alejandro Toledo, sino que hay otros 34 investigados en este caso, 34, sin mencionar a otros posibles vinculados directa o indirectamente a este caso de corrupción, pero hay otros pendientes. También hay otros 3 peruanos que están con proceso de extradición por escándalos vinculados a Odebrecht. Por lo tanto, hay mucho pan por rebanar. Las últimas noticias indican, según la Procuraduría, que recién el juicio oral de Alejandro Toledo debe empezar entre julio y agosto, porque la justicia, ustedes saben, toma su tiempo, y de allí va a empezar un largo juicio. No es cierto, como dice uno de los fiscales anticorrupción, que esto puede terminar de manera célere en diciembre. Eso es imposible. De los imposibles, eso no pasa en el Perú ni en la justicia en el mundo. Todo toma años. Miren nomás cuántos años ha tomado el proceso con Gwyneth Paltrow en Estados Unidos y la demanda que le hicieron por
un esquiador. O sea, no, por favor. Eso va a tomar años y habrá que estar atentos a las implicancias del juicio contra Toledo. ¿Y qué podríamos decir cómo Perú podría solucionar estas situaciones a futuro, estas situaciones que se está viviendo en este momento entre, bueno, lo que veíamos, esta lucha entre el Parlamento, entre el gobierno, y no solo eso, sino que además está en juego el futuro? Ya los peruanos están hartos, por ejemplo, de la política. Veíamos como había un perfil totalmente diferente cuando Pedro Castillo, que representaba más bien el sector menos favorecido. Bueno, a ver, el problema, el Perú es un país que está siendo obviamente minado por la corrupción. El 70% de los gobernadores regionales tienen procesos o están en cárcel. La cosa es preocupante, pero ojo, mirando al mundo, la crisis en realidad es mundial. Yo creo que hay una crisis de valores en el mundo entero. No se entiende cómo ahora sigan los casos de corrupción, de acoso sexual, etcétera, porque se han perdido los valores, ¿no? Hay mucho que trabajar en el Perú y en el mundo, ciertamente. Sin embargo, digamos, el reto inmediato del Perú es una reforma política que lamentablemente no se ve muy cercana, porque los que tienen que hacerla son los corruptos que, por ejemplo, están representados en el Congreso de la República. Recordemos que este Congreso realmente no ha aportado hasta hoy nada en favor de los intereses nacionales, sino básicamente de intereses particulares, y bastante descaradamente. Entonces, es difícil pensar, aunque no hay que perder el optimismo, que este Congreso sea capaz de darnos la reforma política que cambie las bases y que nos permita tener partidos en realidad bien formados, bien constituidos, democráticos, y no vientres de alquiler, que es lo que tenemos hoy. O sea, son partidos que son clubs de amigos con intereses propios. Es lo que espera entonces la sociedad peruana. Le agradecemos mucho por atendernos, estimado Oscar. Gracias por su tiempo. Encantado.